Muy bien, jóvenes. Seguimos adelante con los temas y ahora toca hablar de un fenómeno y una característica de los circuitos eléctricos que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz conjunta creo que todos los temas, todos los conceptos que hemos visto. Y la fuerza electromotriz viene como consecuencia de las cargas, de sus campos eléctricos y del movimiento de las cargas. ¿Sí? Entonces le llamamos fuerza electromotriz, que en sí no es una fuerza como tal, pero digamos que o se forma gracias al campo eléctrico de las cargas que por naturaleza poseen. O sea, no es algo que en realidad este, se le haya dado una fuerza y por ese motivo realiza un trabajo, sino que simplemente por el hecho de ser cargas eléctricas, de que éstas se muevan, de que formen campos eléctricos y que vayan de un polo a otro, y por esa razón pues se puede considerar como una fuerza. La fuerza electromotriz la denominamos como FEM, ¿sí? Eso recuérdenlo siempre, la FEM de aquí para adelante la van a ver en todo motores eléctricos, transformadores, paneles, generadores eléctricos, para todo usamos fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz FEM la denotamos por la letra epsilon en mayúscula. Bueno, no me sale, se va a decir como una E, como una E en cursiva. Y sus unidades son también los volts, ¿sí? Al igual que la diferencia de potencial o el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, pues más que nada es un concepto, pero es un concepto ya aplicado a cuando la energía eléctrica está realizando o realiza un trabajo, o sea, en un circuito, ¿sale? Por ejemplo, un caso típico es las baterías eléctricas que naturalmente pues tienen dos polos, ¿verdad? No se han fijado, las mismas baterías eléctricas tienen por ahí una leyenda que dice que garantizan su vida útil hasta dentro de tantos años. Entonces puedes preguntarte, oye, pero por qué la batería se va a gastar o por qué la batería va a disminuir su capacidad si no se usa? Entonces, pues la razón es que incluso las mismas baterías tienen una resistencia interna y esa resistencia pues hace que se vaya gastando, que se vaya acabando. Por ahí dice el libro que la energía no se gasta. Bueno, en realidad tiene razón. O sea, la energía no se gasta. La energía, más bien dicho, lo que pasa es que las cargas se conservan. O sea, si tú tienes una X cantidad de carga, la pones en movimiento en un circuito y te realiza un trabajo, al término de ese trabajo no vas a tener menos carga, tienes lo mismo, tienes las mismas cargas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la corriente es conservativa. Esto quiere decir que al inicio de un circuito o al inicio del lazo de un circuito, vas a tener la misma cantidad de amperaje o la misma cantidad de corriente, los mismos amperes que vas a tener al final. La única diferencia es que ya habrá gastado esa fuerza motriz de la corriente. Muy bien, por ahí la fórmula 25.15 habla del voltaje en una fuente con resistencia interna y me dice que el voltaje de AB es igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por su resistencia. La fuerza electromotriz en este caso pues es la que nos determina o denomina el fabricante, ¿sale? Y pues bueno, de ahí podríamos nosotros, podríamos despejar algunas variables, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, que la corriente es igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia más R. En este caso, la resistencia es una externa y una resistencia interna. R es lo que denominamos resistencia interna. Después vamos al ejemplo. Déjenme ver si hay un ejemplo antes. Sí, miren, hay un ejemplo del 25.6. ¿Se acuerdan que les dejé de tarea que investigaran sobre
cómo se usaba el multímetro, bueno, el voltmetro, el amperímetro. Pues bueno, aquí vamos a empezar con esa aplicación. Me dibujan un circuito que dice, hay un resistor de 4 ohms conectado a una batería. Bueno, aquí en realidad estos circuitos son bastante ilustrativos. Dice que tengo una resistencia. Hay que checar la simbología eléctrica, muchachos. Y luego tengo una batería. La batería tiene su polo positivo, su polo negativo. Y me considera que esta batería, más bien dicho, me considera que esta batería ya tiene su resistencia interna. Disculpen que se me pierde el cursor. ¿Sí? O sea, esto en realidad es una batería. Su fuente, con su fuerza electromotriz, que es esta, y la resistencia, que es de 2 ohms. ¿Sale? La resistencia es de 2 ohms y la batería tiene una fuerza electromotriz de 12 volts. ¿Sale? Entonces me dice que a este circuito se le agrega un resistor más. ¿Sí? Aquí tenemos otra resistencia o resistor. ¿Sale? Se le agrega un resistor más y ese resistor tiene un valor de 4 ohms. Entonces, queremos saber el voltaje y la corriente. ¿Cómo sabemos el voltaje y la corriente? Pues agregando dos instrumentos de medición. Acuérdense respecto de los videos que ya vieron que la corriente se mide en serie. ¿Qué quiere decir? Que tengo que abrir el circuito para conectar un amperímetro. Y el voltaje se mide en paralelo. O sea que puedo poner en paralelo las terminales sin abrir el circuito y aquí voy a medir el voltaje. ¿Sale? Ahí voy a medir el voltaje. Entonces me pregunta, pues, ¿cuál será el voltaje entre esas terminales? Y cuál será... Ay, caray, a ver, déjenme ver. ¿Cuáles son las lecturas del voltímetro y del amperímetro? Muy bien, fíjense, vamos a empezar por la corriente. La corriente que circula. Quedamos que la corriente que tengo a la salida de una fuente es igual a la corriente que tengo a la llegada de esa fuente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Fíjense, aquí es donde les digo que está muy interesante porque siempre consideramos que la dirección de la corriente es de positivo a negativo. O sea, en este sentido, ¿qué quiere decir? Que según nosotros, los electrones van a salir de aquí, van a dar la vuelta y van a llegar al negativo. Mientras que sabemos que las cargas son negativas, por lo tanto tendrían que salir del polo negativo. Pero como eso es muy confuso, o sea, no nos ponemos de acuerdo, consideramos, pues fue más fácil, consideramos que la corriente en realidad fluye de positivo a negativo, ¿sí? Más que nada porque es algo convencional, o sea, nos conviene hacerlo así. Y además, pues los fabricantes establecen como polo positivo el que en realidad es negativo. ¿Sale? Entonces por eso, pues no se quiebren la cabeza, no se los recomiendo. Simplemente establecemos que la corriente va de positivo a negativo. ¿Sale? Convenientemente, que sabemos que realmente, o sea, en la realidad va de negativo a positivo. ¿Sale? Bueno, entonces pues tenemos una corriente en este sentido y esa corriente pues es un flujo de electrones que va a pasar por la resistencia interna, de la batería y después por la resistencia que se le acaba de agregar de 4 ohms. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos dos resistencias en serie, ¿verdad? Y si queremos conocer la corriente, aquí tenemos la fórmula. La corriente va a ser igual a la fuerza electromotriz establecida, que es de 12 volts, sobre la resistencia interna más la externa, o sea, 2 más 4. Esto va a ser igual a 12 sobre 6 y esto va a ser igual a 2 amperes. Bien, hasta aquí, bueno, tenemos que notar que estas resistencias, esta de aquí, la de 2 y la de 4, están en serie. ¿Por qué quiere decir que están en serie? Si yo eliminara esta parte del circuito, ¿sí? Si yo la quitara, vería dos resistencias, así imagínense que las desdoblan, vería dos resistencias, una así y otra así, ¿verdad? Que quiere decir que están seriadas.
como la serie de Navidad, que ya se acerca la Navidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en la serie le quitan un foco o falta un foco? Ninguna sirve, ¿por qué? Porque están en serie, están seriadas y es como si ustedes estuvieran abriendo el circuito al quitarle un foquito, ¿sí? Si le abres el circuito, pues toda esa rama de foquitos ya no va a prender, ¿sale? Muy bien, después pues ya calculamos la corriente, sabemos que la corriente es constante para todo este lazo, para todo este circuito, y por lo tanto podemos calcular el voltaje entre las terminales A y B, que son las del resistor, me parece, y esto va a ser igual a ¿qué? A los 4 ohms, ¿sí? Que tengo aquí. Aquí son los puntos A y B. Aquí es A y aquí es B. ¿Sí? Por la corriente que son 2 amperes. Y esto es igual a 8, me quedó muy feo, 8 volts. ¿Qué pasó? ¿Sí? No que no que mi fuente era de 12 volts, pues sí, pero tuvo una caída de tensión, ¿sí? Gracias a la resistencia interna de 2 ohms. También esa es la razón por la que ustedes compran una batería y a razón de algún tiempo ven, bueno, de hecho deberían de hacerlo así, aunque no nos damos cuenta porque no lo investigamos, pero a razón del tiempo el voltaje en la batería se va bajando hasta que de plano llega a un nivel de voltaje, a un nivel de potencial que ya no puede sostener los circuitos. Y claro, a menor voltaje lo que aumenta será la corriente. Pues bueno muchachos, aquí le dejamos, chequen esos ejercicios y chequen el uso del amperímetro y del voltmetro. Saludos.